buenas tardes o noches. Me presento, soy Patricia Jacqueline Valencia Pérez, estudiante de la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de México. Bienvenidos al tercer capítulo de este podcast, Lo que nos escucha. El día de hoy vamos a dar un breve análisis a la primera sentencia internacional condenatoria en contra de del Estado mexicano, perdón, también conocido como el caso Castañeda Goodman, y para ello tenemos a unos invitados muy especiales. Tenemos a la licenciada en Derecho Liliana Monserrat Estrada López, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, y por otro lado al licenciado en Derecho Internacional Jorge Alejandro Andraca Ramírez, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, igualmente de la máxima casa de estudios. Licenciados, buenas tardes, ¿cómo están? Hola Pati, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy emocionados de ya comenzar. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto haber sido invitado a este increíble programa. No, la verdad es que el gusto es todo mío. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, siguiendo con esta línea del caso Castañeda Goodman, licenciados, ¿podrían decirme qué fue? ¿Qué fue esta sentencia al Estado mexicano? Sí, claro. Bueno, el caso de Castañeda Goodman se trata de el primer caso de carácter internacional en el cual se condena a nuestro bello Estado mexicano. Pero, pues, para entender esto, básicamente quien lo condena es una corte internacional. Esta es las que resuelven las disputas legales entre estados y los individuos. Básicamente le dieron su talón de orejas a México en materia electoral. Pero bueno, el caso se da en 2004. Jorge Castañeda fue un político que intentó registrarse como candidato independiente a la presidencia de México en las elecciones del 2006, pero pues el Instituto Federal Electoral, o INE, rechazó su solicitud debido a que en ese entonces la ley mexicana exigía estar postulado por un partido político. Precisamente. De hecho, en ese entonces la justicia mexicana sostenía que los particulares no podían impugnar leyes electorales. Con otras palabras, argumentaban que una persona o un civil no podía cuestionar la validez de una norma, en este caso pues de un principio electoral. Esto es algo muy peligroso porque puede haber un abuso de poder enorme y es importante pues comenzar a cuestionarse. Ok, entiendo bastante bien esa parte, pero siguiendo toda esta narrativa que es, pues, a fin de cuentas, internacional, dígame, licenciado, ¿cuáles son y para qué sirven? ¿Qué son estos tribunales regionales en materia de derechos humanos? Porque, como tengo entendido, en el caso Castañeda Goodman estuvo involucrada la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, bien, pues principalmente existen tres tribunales. Uno de estos es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Como bien mencionaste, está la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también existe la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Pues para responder a qué sirve, estos órganos sirven resolviendo controversias concretas entre los individuos y los estados. Además, estos son los que establecen los criterios generales de validez sobre el contenido de los derechos humanos. Ok, comprendo. Entonces, como lo entiendo y a lo que se refiere sobre los derechos humanos en estos tribunales, ¿me pueden decir qué es el principio de derecho internacional ante violaciones? Sí, es un principio fundamental que toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente. En español, el Estado debe eliminar las consecuencias de la violación y pagar una indemnización justa en caso de que sea necesario. Ok, en ese aspecto, pues a fin de cuentas, y siguiendo esta relevancia y sobre todo cuando hablamos de una indemnización justa, entonces díganme por qué, ¿cuál es la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho? Porque a fin de cuentas, este caso, Castañeda Goodman, se da a raíz precisamente de esto, de una discriminación por parte del Estado, de la falta de apoyo del gobierno para que un ciudadano pudiera participar como representante, como candidato en unas elecciones. Bien, como lo planteas, pues estos derechos sí son fundamentales porque son aquellos que hacen posible el juego democrático y están estrechamente vinculados con las libertades de expresión y de reunión.
Sobre todo, pues son importantes porque es lo único que obliga al Estado a organizar sistemas electorales que garanticen una oportunidad real de que, pues, ciudadanos participen en los sistemas y que los ciudadanos puedan aspirar a ser candidatos. Bueno, es tanta su importancia que en el caso de Castañeda Goodman, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que México violó el derecho a la protección judicial al Estado no ofrecer un recurso efectivo para cuestionar la legalidad de las normas. En este caso, limitaba sus derechos políticos. El caso es precisamente histórico porque obliga, o sea, por primera vez se obliga al Estado mexicano a adecuar su derecho interno para garantizarle a los ciudadanos que puedan impugnar la constitucionalidad de las leyes electorales y que puedan ser cuestionadas. La verdad es que entiendo, con esto entiendo bastante bien por qué la relevancia. Digo, hoy en día es muy normal para nosotros esta idea de ir al gobierno, acercarnos e incluso nosotros mismos como ciudadanos postularlos como candidatos. La verdad es que no tenía conocimiento de este caso, de la sentencia al Estado mexicano, que pues a fin de cuentas otorga el reconocimiento a estos derechos políticos que nosotros tenemos de poder ser votados por otros. Bueno, les agradezco muchísimo la oportunidad de estar aquí. En este caso, esto sería todo por el día de hoy. Espero, queridos oyentes, que se hayan llevado algo muy importante, que se hayan llevado pues conocimiento a fin de cuentas. Licenciados, muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias por haber explicado sus conocimientos. Muchas gracias por la invitación, Pati. Fue un gusto. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.